Hola, buenos días. Un privilegio estar aquí con ustedes. Soy la hermana Cecilia Reina y Armida Olivas de Bernal. y bueno, queremos compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que tanto ha sido de bendición para nosotros, que esperamos también para ustedes sea de rica bendición. Y bueno, en esta mañana queremos compartir con ustedes un poquito porque es un tema muy profundo, que son el sermón del monte. Y lo titulamos en las Biblias las bienaventuranzas. Les voy a hacer la lectura para que podamos estar en el tema, ¿verdad?, de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos darán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, como ven, estamos viendo que son 12 capítulos, pero 12 versículos, perdón, pero nada más vamos a centrarnos en las dos primeras bienaventuranzas. Y bueno, bienaventuranza, dice la palabra bienaventurado que aparece en el sermón, en esta lectura que hicimos, dice que en el griego la palabra es makarios, que implica ser bendecido o feliz. Entonces, aquí vemos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos dándonos un mensaje en el que nos dice, yo quiero que seas feliz. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Y bueno, dice que aparece 8 veces para describir condiciones que deben caracterizar a un hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que muchas veces vemos en nuestro diario vivir. El pasaje se llama, pues ya lo vimos, el Sermón del Monte. Y dice aquí que aparentemente este pasaje bíblico fue dirigido a la multitud, pero no, porque dice que subió al monte y sus discípulos, dice ahí el primer, vinieron a él sus discípulos. Y dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, aquí dice que el encuentro en las montañas, dice, son lugares donde Dios se encuentra con la gente y les da un mensaje. Él envía eventos importantes de regreso al mundo con un mensaje profético. Y bueno, tenemos ejemplos, hermana, ya ve que por ahí tenemos el pasaje bíblico de Éxodo 3, 9, 12, donde dice que el arca de Noé quedó precisamente en las montañas, ¿verdad? Ahí fue donde se asentó. También tenemos cómo el Señor llamó a Moisés a una montaña. Y así podemos ver muchísimos pasajes bíblicos en los que nos habla de ese encuentro del ser humano con Dios en las montañas. Y bueno, es interesante, ¿verdad? Ver lo que el Señor nos enseña aquí en la tierra para traernos un mensaje
de eternidad. Dice que el significado espiritual de estas cosas, de los encuentros en las montañas, se utiliza con frecuencia en la Biblia como metáfora de retos difíciles, crecimiento espiritual y cercanía a Dios. Dice que es símbolo de fuerza y eternidad. Muchos versículos bíblicos ilustran las montañas como símbolos de la naturaleza, inmutable la fuerza y la presencia eterna de Dios. Encuentros divinos, numerosos acontecimientos clave y encuentros divinos de la Biblia, incluidos revelaciones, milagros, tuvieron lugar en las montañas. Mire qué interesante, ¿verdad? Por eso dice en el Sermón del Monte que subiendo a la montaña les enseñaba. Y bueno, aquí en el inicio de del Sermón del Monte, dice eso, que los discípulos fueron llamados, ¿verdad? Y que Jesús les enseñaba. Dice entonces ahí que Jesús, en el pasaje bíblico de ahí de Mateo 4:23, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el Señor Jesús está iniciando su ministerio. Y la enseñanza que nos trae aquí en estos versículos es: yo quiero que seas feliz. A mí me agradó tanto poder escuchar eso, porque uno lee la palabra y la vuelve a leer. Exacto. El venir y que el Señor te diga: es que lo que yo quiero es que seas feliz. Pero mira, tienes que hacer esto, ¿verdad? Dice entonces, dice el primer bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice, recibirán consolación. Dice, en nuestro concepto, díganme si no, el ser feliz no es, pues precisamente no tiene esa connotación, porque uno en la sociedad o en el mundo pensamos en una felicidad sin problemas, ¿verdad? Entonces, el escuchar pobres en espíritu, pues ya dices, no, eso no es para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el tono que nosotros tenemos de felicidad. Entonces, pero aquí el Señor nos está hablando de algo más profundo. Y dice, entonces, que no solamente nos invita a ser pobres en espíritu, reconocer que necesitamos de Dios como seres humanos. Y cuando dice los que lloran, pues porque como quiera vamos a tener aflicción en este mundo. Y llorar, pues es un sinónimo de buscar, pero si buscamos a Dios, pues vamos a ser consolados. Entonces, nos dice aquí estos pasajes que el Sermón de la Montaña es una invitación a una bienvenida al reino de Dios. Exactamente. Yo diría, ¿verdad?, que la importancia que hay o que se tiene de estudiar la palabra de Dios, el meditar en ella, el repasarla y escudriñarla, y de tal manera que dejemos, ¿verdad?, que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos vaya guiando qué es lo que Él quiere para que nosotros podamos entrar a ese reino de los cielos. Entonces, y es muy importante estas bienaventuranzas, porque también en el Salmo 119 nos dice, bienaventurados los perfectos del corazón. Entonces, no nos quieren perfectos, ¿verdad? Pero Él lo que quiere es que entendamos la enseñanza, que el propósito que Él tiene, que se cumpla a través de nuestras vidas. Y decía el salmista, dice, pues sí, me interesa mucho porque yo escogí y escojo el camino de la verdad. Y escoger el camino de la verdad es el que te va a guiar en todos tus pasos para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Entonces, y es muy importante también, dice, cuando él mismo dice, bueno, ¿cómo le hago para poder entrar y para poder entender todo eso? Y dice aquí el mismo salmista, bueno, dice, pídele a Dios, pídele que te guíe en toda la enseñanza, pídele que te enseñe y pídele que avive el deseo que tienes tú de aprender,
pero con el propósito de poder predicar la palabra y de poder agradar a Dios en todo lo que sea, en todo lo que nosotros podamos hacer. Y fíjate que es muy interesante porque esto era en el Antiguo Testamento, que Así es. todavía Cristo no se revelaba. Así es. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ya con nuestro Señor Jesucristo, es muy impactante la manera de que Jesucristo vino y al iniciar su ministerio, escoger a sus discípulos. Ya lo dijiste tú. Entonces, escoger a sus discípulos. Y no escogió a los perfectos de corazón. Él escogió, como dice la Escritura, a los del mundo. Así es. Unos hacían una cosa, otros hacían otra cosa, otros. Pero lo que quería Jesucristo era transformar la vida de ellos. Así Y es. ese fue el propósito, Así ¿verdad? De es. transformar la vida de ellos. Y me gusta mucho a mí todo me gusta, ¿verdad? Sí, De ya la sé. palabra y de los discípulos, pero me llama mucho la atención Mateo. En el libro de Mateo dice cómo Mateo, él siendo un publicano, un recaudador de impuestos, que esos no tenían tan buena fama, No, que éramos queridos. entonces, pero Jesús no, él quería gente que no conociera, ¿verdad? Él quería transformar esas vidas. Entonces, él precisamente pasa, dice, por el banquillo o la mesa de los cobradores de impuestos. Y dice, solamente vio a Mateo y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Pues se levantó, dejó todo y lo siguió. Y ese es el impacto, ¿verdad? Que a veces recibimos del Señor cuando Jesucristo nos está llamando. Entonces, y es muy interesante también, dice, pues a Mateo, como hemos dicho, se le ve o se le conoce como escritor, escribano, ¿verdad? Que todo escribía, todo escribía. Entonces, él tuvo la precaución de que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en los 3 años de él atesorar todas las enseñanzas. Así Y es. claro, escritas, ¿verdad? Y atesorar todas las enseñanzas, de tal manera de que eso mismo fue transformando su vida. Y al finalizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando pasa todo, que Él resucita y todo, Él escribe el libro de Mateo, el Evangelio que nosotros conocemos por Mateo. Entonces, y él tuvo la precaución de decir, bueno, voy a juntar todas las enseñanzas y dividir el libro de Mateo en 5 discursos de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los discursos precisamente fue el Sermón del Monte. Así es. Y en el Sermón del Monte dijo, él tenía toda la enseñanza, todos los principios, todos los valores del reino de Dios. Entonces dijo, bueno, voy a escribir esto en el Sermón del Monte. Y escribió 3 capítulos, el 5, el 6 Así y el es. 7. Y dijo, estas enseñanzas de todas las de Jesucristo, estas enseñanzas corresponden al reino de los cielos. Y eso, ¿verdad? De la inteligencia de Mateo para poder atesorar todas esas cosas. Entonces, pero él al escribirlas, pues no solamente es una colección de enseñanzas ni de principios, sino él, nuestro Señor Jesucristo, nos está haciendo un llamado, dice, para tener nosotros una vida transformada, una vida cambiada. Dios quiere que cambie nuestra vida, nuestra manera de ser, que cambie nuestro pensamiento, por lo que hablamos a veces que no conviene al Señor, nuestras actitudes a veces negativas, ¿verdad? Que todo eso quiere Jesucristo, que nosotros lo vayamos cambiando. Así es. Y nos da una serie de principios de cómo vivir tu vida, en tu matrimonio, en donde quiera que tú te desenvuelvas. Así es. Entonces, y es muy interesante porque dice mismo Jesucristo a través de Mateo, dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo esto
viene por añadidura. Amén. Así es. Toda esta enseñanza, porque nosotros podemos decir, no, yo no sé, no se me queda. No, busca primero el reino de Dios y Dios te va a enseñar, Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar para que tú verdaderamente puedas vivir pues una vida cristiana victoriosa o una vida tranquila, una vida de paz, Ujú. una vida en que cada día tú recibes una bendición de Dios, Una vida feliz, una ¿verdad? Como vida dice la feliz, una bendición que a veces nosotros ni le pedimos al Señor Ujú. lo que necesitamos y Él está Nos ahí. lo da. Ay, Señor, ¿cómo? ¿Cómo Ajá. sabes, verdad? ¿Cómo sabías? Aquí está. Y aquello que Y se esa nos hace bendición, fácil. ¿verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos, como decíamos al principio, dejar que Dios nos vaya guiando. Así es. Y dice, pues, y no solamente eso, ¿verdad? Ujú. Sino que lo que quiere también es que nosotros le obedezcamos Así es. y que practiquemos todas estas enseñanzas. Así es. Y a veces decimos, bueno, leo la palabra de Dios y, ¿no? También nos enseña, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, También. entonces dijo, bueno, vamos a enseñarnos a orar. Y Jesucristo nos da la oración modelo. Ujú. Y en esa oración modelo, digo, para no explicarla toda, sí hay un punto donde nos dice, venga tu reino, venga tu reino, a mí, A mí. Ajá. venga tu reino. Entonces, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que desearlo y tienes que pedirle al Señor. Así es. ¿Y cómo? Pues ahí se va a dar el cambio, porque dice la escritura, no como yo quiera, se Así dice, es. ¿verdad? No como Así yo es. quiera, sino como tú quieras. Así Entonces, es. tu voluntad. Así es. Entonces, y ahí es donde va aprendiendo unas muchas cosas, Ajá. de tal manera, o vas a estar transformando tu vida, cambiando tu manera de ser, de tal manera que también nos deja la regla de oro. Amén. Y la regla de oro nos dice, todo lo que no quieras que los demás hagan contigo, pues tú no se los hagas. Así es. Entonces, ¿quieres que te respeten? Hay que respetar, Así pero es. en base a los principios. ¿Quieres que te amen? Hay que amarlos. Ajá. ¿Quieres que no te juzguen? Que no te no hay que juzgar. Así, Esa es la regla de oro, ¿verdad? así Vas aprendiendo para tener una relación bonita con Dios y con la gente. así es. Bueno, hermana, y es muy cierto, todo este propósito nos trae en un trasfondo religioso, hermana, porque en estos tiempos en los que el Señor Jesús reúne a sus discípulos, nos encontramos había los fariseos, era un grupo, ¿verdad? Ajá. Que ahí podemos, ahorita vamos a ver a un personaje muy especial de los fariseos. Dice que los fariseos, hermana, eran tradicionalistas. Dice que ellos estaban con su mirada siempre atrás en la ley, ¿verdad? Entonces también tenemos al grupo de los saduceos. Ellos eran modernistas, ellos eran liberales. Y bueno, seguimos viendo, ¿no? Todo ese tipo de grupos. Los esenios, dice que ellos eran separatistas, entendían su muerte como una expiación, un sacrificio que Dios recompensaba llevándolos inmediatamente a su presencia después de la muerte. Pero era a través de violencia, ¿verdad? No eran los principios que el Señor traía. Y bueno, también tenemos a los celotes. Dice que los celotes, mm, eran un grupo que los celotes eran los que entendían de manera equivocada la muerte. Dice que la veían como una expiación. O sea, el sacrificio lo hacían ellos, un sacrificio que Dios recompensaría, ¿verdad? Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, tenía que prepararlos a los discípulos porque toda esa información se había filtrado en ellos. Sí. Dice que a los fariseos les enseña que deberían de ver la verdadera espiritualidad y que esta no tenía nada que ver con lo externo,
como ellos lo manejaban. Ya ven que se lavan, que no hagan, que sí hagan, ¿verdad? Ajá, Todas esas tradiciones, sino que aquello que afecta nuestro corazón y nuestro andar delante de los así hombres, es. ¿verdad? Entendemos también que los saduceos dice que era el racionalismo, era contrario al espíritu de la fe. Eso es lo que les estaba enseñando en este sermón del monte. Los esenios dice que la piedad ha de comenzar en el corazón antes que en el cuerpo. Y a los celotes que la palabra clave no era revolución, sino adoración. Y Así bueno, es. me encantó ver ¿verdad? Este contraste de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice, mas a cuanto a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, el sermón del monte, como decía nuestra hermana, hubiera sido de 3 horas, ¿verdad? Si nos vamos a toda la enseñanza, que es muy rica, los invitamos a que busquen estos pasajes. Cuando yo empecé en el Evangelio, uno de mis maestros me dijo, quiero que leas muchas veces, corridito, capítulo 5, 6 y 7. Y las veces, si 20 veces las tienes que leer, léelas, 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 y luego me vas a traer Siempre hay qué una aprendiste, enseñanza, ¿verdad? siempre hay que aprender. Dice también, nuestra hermana nos hablaba, ¿verdad? De que, pues, lo que venía a enseñar nuestro Señor Jesucristo era un nuevo nacimiento. Él le estaba invitando a sus discípulos a venir al reino, ¿verdad? Dice, el reino ya se vino a ustedes. Bueno, entonces hay que entregarle esa vida. No puede haber un cambio, perdón, si no hay una entrega. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, encontramos aquí en el Evangelio de Juan a Nicodemo, hermana, un hombre muy conocido, fariseo, religioso, que llevaba su religiosidad de una manera, ¿verdad? Porque el mismo Señor dice que era un hombre de honor, ¿verdad? Algo así dice el Señor Jesús de él. Pero dice que Nicodemo, cuando viene el Señor Jesús, el Señor de Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces ahí es un choque para Nicodemo, porque incluso le dice, ¿cómo, Señor? Entonces tengo que volver al vientre de mi madre. Y le dice, siendo tú principal entre los maestros, ¿no entiendes esto? Bueno, aquí vemos que la enseñanza que traía nuestro Señor Jesucristo era más profunda, ¿verdad? Como decíamos al principio. Exactamente. Es en los terrenos espirituales, Ajá. es desde adentro hacia afuera, Sí. es una entrega, ¿verdad? Es un creer, como dice el versículo que leí, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Y aquí tenemos a Nicodemo de una manera preciosa viniendo a Jesús. Y bueno, entendemos que Nicodemo entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Que entendió que tenía que dejar toda esa religiosidad de la que había aprendido para tener una nueva vida y para tener el derecho de entrar en el reino de Dios. Así es. Y bueno, una de las invitaciones que sigue haciéndonos nuestro Señor Jesucristo, pues es esa, ¿verdad? A aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todavía. Sí. Bueno, pues continuando, digo ya con esta explicación que tú nos has dado, pues volvemos al Sermón del Monte. Amén. Ahí está ya a captar bien esta enseñanza. Volvemos al Sermón del Monte donde él, precisamente el Señor nos dice cómo vivir una vida consagrada, una vida agradable delante del Señor. Y precisamente empieza todo esto con la salvación de la que tú estás hablando. Así es. Y termina, o no termina, sino que tiene que continuar el andar en los caminos del Señor. Ajá. Andar en el camino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice viene al Padre, sino es por mí. Y luego lo interesante también es que a través de este Sermón del Monte, Jesucristo destaca la felicidad. Dice que ofrece el mundo y la felicidad que ofrece Dios. Y la felicidad
que ofrece el mundo, dice, pues es fama, dinero, comodidades, lujos. Así es. Entonces, pero dice, esa felicidad, eso que te ofrecen, no te sirve en el reino de los cielos, porque nada nos vamos a llevar, no sirve en el reino de los cielos, sino lo que verdaderamente sirve es lo que Jesucristo te está ofreciendo, que tú busques el camino perfecto, que es el que te va a llevar a la salvación. Y en esto, dice, tú te vas a dar cuenta cuando encuentras este camino perfecto del Señor, cuando tú experimentas ese gozo Así es. en tu corazón, Así. ese sentir, esa alegría, ese ser dichoso, se experimenta. Ajá. Y fíjate que tenemos dos ejemplos aquí en las bienaventuranzas, Así es. precisamente. Bueno, eran 8, ¿verdad? Pero en estos dos primeros nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Así es. Bienaventurados los pobres. Entonces, dice, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Pues los pobres en espíritu son los que no reconocen que son pecadores, no quieren arrepentirse, y para ellos, pues, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios, no tengo por qué pedir perdón ni nada de eso. Esos son los pobres en espíritu. Dice, pero ¿cuándo recibirán ellos el reino de los cielos? Cuando ellos reconozcan que verdaderamente son pecadores. Así es. Que son pecadores. Esa es la Dice, invitación. ¿por qué? Porque Jesucristo les está ofreciendo, dice, un regalo de gracia. Y ese regalo de gracia precisamente es la salvación. Entonces, dice, te está ofreciendo eso. Entonces nosotros lo tenemos que aceptar, ¿verdad? De esa manera. Entonces, y cuando ya reconoces todo esto, entonces cuando son los pobres en espíritu son bienaventurados, cuando se ha reconocido. Y luego tenemos otro pasaje, de otra de las bienaventuranzas, muy similar, pero dice, bienaventurados los que lloran, que mencionábamos ahorita. Dice, porque ellos recibirán consolación. Y esos que lloran, ese lloro no es un llorar y llorar y llorar, sino que es un lamento que hay en tu corazón. Así es. Cuando uno has pecado, cuando has faltado a Dios, cuando has ofendido a tus hijos, a tu familia, a la tu misma iglesia. iglesia. Entonces, porque aquí hasta los cristianos, Claro. ¿verdad? Así Nos es. toca, nos alcanza esto. Claro. Entonces, dice, ese lamento interno, ese pesar Sí. por el pecado, Sí. eso nos lleva a una tristeza piadosa. Y esa tristeza piadosa es cuando ya Jesucristo te está llamando, Amén. que tú estás necesitando el consuelo del Señor. Así es. Entonces, y cuando el Señor puede consolarte a través del perdón de pecados Así. y a través de la salvación. Así es. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Así es. Todo esto, dice, porque el pueblo antiguo, ¿cómo era consolado? Dice, Dios tenía su pueblo, lo había escogido, lo amaba, le ayudaba, le servía, todo lo que quisiera el pueblo. Pero había ya un momento en que el pueblo dejaba a Dios, renegaba. Entonces dice, pues Dios, ¿no quieres? Pues no. Así es. Pero empezaban las naciones contra el pueblo, empezaban muchas aflicciones que empezaba a sufrir el pueblo. Y ahí era donde dice, cuando ya tenía todas esas aflicciones, clamaban a Dios. Entonces Dios mismo le dijo a Isaías, ve a este pueblo, ve con ellos y diles, consolaos, pueblo mío, porque sus pecados han sido perdonados. Amén. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Así es, hermano. Arrepiéntete, acércate a Dios y para recibir ese consuelo de Dios. Amén, así es. Y bueno, es interesante, hermana, que no nada más
es para un nuevo comienzo, ¿verdad? Una Ujú. salvación que cuando yo no era salva y reconocí mis pecados, yo recuerdo eh, que fue una noche en que yo lloré mucho. ¿Por qué? Porque entendí que era pecadora. Ajá, Y recibí consolación, como lo que usted acaba de mencionar. Vine a un culto donde escuché la palabra y pues ahí sentí, ¿verdad? Que el Señor me había exactamente. perdonado y nueva criatura me hizo, ¿verdad? Sí, Pero no es nada más en ese momento, porque seguimos en esta tierra y seguimos equivocándonos, hermano. Y bueno, exactamente. yo les comentaba, les pedí oración para que estuviéramos en este momento en la radio compartiendo con ustedes. Y les decía que el Señor no nos permite dar un tema sin habernos procesado. Y bueno, yo también volví a entrar en ese llanto, en ese dolor, le decía, Señor, pues reconozco, ¿verdad? Mis fallas, mis pecados, pero pues aquí estoy, Señor, porque soy suya, ¿verdad? Ya Exactamente. fuimos redimidas y hay que Ajá. seguir, Y ¿verdad? lo importante es que no te quedes con todo eso, todo, Así ¿verdad? es, Sino que es compartir a otros. así Así es, como alguien te habló a ti, así es. sembró la semilla en ti, o te habló ya, Ujú. entonces así nosotros, hablarles a otros, llevarlos a los pies de Cristo. Así es. Y ese es un privilegio, mi hermana, Claro porque que sí, si nosotros pedimos al Señor una persona por la que es que estar orando por salvación, el Señor nos la va a dar porque ese es el plan perfecto de Dios, ¿verdad? exacto, Que los pecadores vengamos al arrepentimiento y dice que no vino por justos, ¿verdad? Sino por por pecadores. pecadores. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿tú ya has tenido ese encuentro con Cristo? Como lo hizo Nicodemo, O como lo quieres hemos, entrar al reino. o como lo hemos compartido tanto mi hermana Almida como yo, de que tuvimos que hacer una decisión un día, ¿verdad? Así como dice el Antiguo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, así también nosotros. Así te- Antes de Cristo, sin Cristo y con Cristo, y ¿verdad? Ahora. Y bueno, para nosotros es de bendición estar aquí con ustedes, compartir. Y hermana, ¿quiere por favor orar? Sí, cómo no. Gracias, Padre, por este tiempo en que verdaderamente tú has hablado primero a nuestro corazón Sí, sí. para que nosotros podamos compartir con todas las personas que de alguna manera, Señor, te necesitan. Así es. Bendito sea, Señor, porque tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros y Amén. sobre los que quieren acercarse al trono de tu gracia. Así es. Bendícelo, Señor, y tú nos da la promesa de que tu palabra no vuelve vacía. Así es. Entonces, haznos entender, Señor, el compromiso que tenemos contigo de poder estar predicando tu palabra Así y poder así juntamente con ellos disfrutar, Señor, el reino de los cielos. es. Bendito sea, Señor, por tu palabra que nos enseña a seguir ese camino perfecto, ese camino de salvación, ese camino donde hemos de ser completamente transformados y vivir, Señor, siempre en tu presencia. Padre, despídenos en paz, ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu palabra, a pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas Así es. y a hacer, Señor, o pedirte, decirte que tú nos sigas usando en el extendimiento de tu reino. Y gracias, Señor, por esta oportunidad y por este medio en que lo podemos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, y antes de retirarnos, queremos invitarlas. Fue la invitación para la reunión de la tercera edad y estamos representando ahí, nos vimos los viernes a las 11:30 de la tarde aquí en Carlos Osuna número 40 en la iglesia. Y también pues a quienes gusten acompañarnos a nuestra femenil, la reunión la tenemos los miércoles a las 10 de la mañana y pues para nosotros va a ser un privilegio que nos visiten y que nos acompañen. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Que Dios los bendiga.